No, María, es porque ¿cómo vamos a dormir? ¿No? Precisamente después de dormir lo ves más claro. Nunca hemos visto un cambio tan fuerte de las sociedades preindustriales para las sociedades industriales o sociedades dinámicas, sociedades de cambio acelerado. ¿Qué ha pasado, María? Hay que hacer justicia a la Edad Media. La Edad Media fue una época no de ciencia, sino de artesanía sofisticada. Pensar en las catedrales y tantas cosas. De manera que ya se alejan de los agricultores y tal. Crean los burgos, que son ciudades de artesanos. Eso promueve el comercio y se desarrolla mucho la sociedad por ese comercio y eso sigue adelante hasta el siglo XVII y XVIII, que se dan cuenta que utilizando determinadas ciencias, las matemáticas, la física, la química, se pueden hacer productos nuevos. Y llega un momento en que se dan cuenta que se pueden hacer también máquinas. Y aparecen en Inglaterra, en concreto, las máquinas movidas por el vapor. Y empieza la industria a correr. De manera que los europeos, como que tienen esas máquinas y también saben cómo hacer máquinas para matar, pues conquistan primero América, pero después África, Asia, todo a base de que tienen armas más poderosas que otros. Pero la ciencia y la tecnología continúa creciendo y se dan cuenta de que hay la posibilidad no solo de vivir de los productos y servicios que las ciencias y las tecnologías promueven, sino que de la creatividad misma se puede sobrevivir creando, ¿no? Eso supone un corte terrible, porque las sociedades, incluso la industrial primera, vivían como sus antepasados, copiaban a los antepasados, tenían religiones de sus antepasados. Aquí, ¿por qué? Vivían del pasado, tenían que repetir el pasado, los sabios eran los sabios del pasado, pero si tenemos que pasar de una sociedad que repite el pasado a una sociedad que vive de innovar, ahí hay un corte. ¿Y por qué eso, que parece ser bueno, genera una crisis de valores? Porque así como los cazadores-recolectores tuvieron que cambiar de patrón y adoptar el de las sociedades agrarias o el de las sociedades ganaderas, luego costó muchas muertes, muchas guerras, pasar a vivir de la industria, también de la agricultura, etcétera, de la industria. Ahora, cuando hemos de pasar de crear productos industriales, coches, etcétera, a vivir de crear nueva ciencia, nueva tecnología, etcétera, ya no puedo repetir el pasado, porque es una sociedad que está enfocada para el futuro. Vive de innovar, no de repetir. Hay que crear un patrón nuevo y ahí está la dificultad. Ahora los países que crean innovación, esos están prósperos y dominan al resto. Los que no crean innovación, porque todavía añoran poder repetir el pasado y añoran tener el patrón del pasado, esos se van quedando atrás y tenemos que es un tren que la cabeza tira y los otros no siguen. Llegará un momento
que se puede romper la conexión y que estos no tendrán medios para acelerar la velocidad y atrapar a los de cabeza. Estarán condenados a ser siempre servidores, sometidos, pobres. En Brasil, en América Latina, esas sociedades preindustriales e industriales están mezcladas. Está todo mezclado. Desde tu investigación, de tus estudios, ¿cómo podemos hacer en una sociedad que hay de todo? La historia nos da solución. Los países europeos se espabilaron con la industrialización y dominaron al resto. Ahora en Brasil, como en otros muchos países, están los que dominan al resto. ¿Quiénes dominan? Los que se han metido en la industria, que se han metido en la sociedad industrial más profundamente. Los otros son dominados, sometidos y utilizados. Hay que despertar a esa gente que, a base de instrucción, educarles, que enseñarles ciencias y tecnologías para que pasen al estadio superior. Y los del estadio superior también, ciencia, tecnología, estudio profundo de ciencias y tecnología y sociedad creativa para que pase al estadio superior. Así ha procedido la historia y así tienen que proceder los países. Ahora corremos el riesgo que unos pocos acepten la oferta que es una imposición de las sociedades de conocimiento y otros no van a ritmo. Mientras tanto los otros van corriendo y alejándose. ¿Qué hay que hacer? Acelerar, dinamizar a la sociedad, a todos, a base de educación en todo y de liberarlos también de la sujeción a creencias. Las sociedades que eran jerárquicas, incluidas las sociedades industriales, si son jerárquicas, se cohesionan los grupos por sumisión o castigo, por leyes que someten o penalizan. No es necesario que las personas de esas sociedades tengan cualidad humana, cualidad profunda. Es necesario que tengan la cualidad humana para someterse. Punto. Si entramos en unas sociedades que viven de la creación continua, estas tienen que sobrevivir a base de creación de equipos, en que todos dependen de todo. Las ciencias son tan complejas y tan difíciles y son tan variadas, las tecnologías, etcétera, que no se pueden producir productos y servicios con un hombre solo, han de ser equipos. Estos equipos, para que funcionen, no pueden ser equipos de egoístas, porque destrozan al equipo. Tienen que ser equipos de personas que tienen una cualidad suficiente como para silenciar su egoísmo o apartarlo o incluso no ser egoístas. Y lo mismo un equipo con otro equipo, un país con otro país, etc. En una sociedad que vive de conocer, en una complejidad de ciencias y tecnologías que requiere la colaboración desinteresada y totalmente dando los propios conocimientos, se necesita cualidad. Esa cualidad ya no es optativa, es necesaria e imprescindible. Nuestros antepasados practicaban la cualidad optativa, porque la sociedad mediante la jerarquía y la coerción ya tenían bastante. ¿Entiendes? Este es otro de los cambios trascendentales, porque además
como las religiones se muestran como propias de un patrón del pasado, no sabemos cómo cultivar esa cualidad. Hay que construir maneras de cultivar la dimensión absoluta de la realidad colectivamente, ser más conscientes del misterio de las cosas y que todos somos formas de ese misterio, ha de ser obligatorio, porque si no, no podemos construir una sociedad nueva. ¿Qué caminos en las sociedades industriales o sociedades dinámicas de conocimiento que estimula ese silencio del ego? Dos medios. Una, mira esto, ¿no te das cuenta que eso está ahí? Que eso es la dimensión absoluta, directamente. Segunda, estudia cómo cultivaron la sabiduría nuestros antepasados en sus circunstancias. Y nosotros hemos de saberla traducir a nuestras circunstancias. Lo que hacíamos el otro día, estudiar el Corán, pero no en el siglo VII, sino en la sociedad de conocimiento. Allí hay sabiduría, lo sabemos porque sirvió a nuestros antepasados durante milenios. Pues hay que refinar los métodos de comprensión y análisis, sobre todo la apertura de la sensibilidad para entender ese lenguaje y el lenguaje de las cosas. Todas las tradiciones religiosas nacieron para dar cuenta de esta dualidad que vivimos los humanos, de que las cosas son relativas a mí y están ahí absolutas, no tienen nada que ver conmigo, y que son un misterio, el misterio de los mundos que yo no puedo ni concebir. Y ahora podemos leer esos textos sin patrón. Sin patrón, pero es una nueva lectura. Es una lectura, ellos lo leían como, esta es la revelación divina, a esto hay que someterse, estas son palabras, si no seremos castigados, etc. Ahora no, sino que, como cuando leemos la poesía de Homero, ¿qué me está diciendo? Y es algo sutil, porque ya está libre del patrón. Entonces, para hacer una lectura nueva de esos textos de sabiduría que cultivan la cualidad humana en las nuevas sociedades, las personas, para leer esos textos, tienen que hacer silencio de su ego. Tienen que educarse para ello. Tienen que educarse. Tienen que educarse para ello. Y no puedes... Lo mismo que si tú quieres escuchar una sinfonía de Beethoven o de Mozart o de cualquiera de los grandes autores, tienes que callar tus propios rollos interiores, tus preocupaciones, tus manías, etc. y escucharte, convertirte en solo captador. La cualidad humana profunda es cultivar esa condición nuestra de tener doble acceso a la realidad. Cuando haces pie en la dimensión absoluta, que ya has vivido, experimentado, porque es un dato en la doble dimensión, cuando haces pie ahí y no tu condición de necesitado, tus necesidades, eso es cualidad profunda. Aprender a sentir que eso, yo incluido, fíjate, tú miras al ciprés, las flores, la delicadeza, eso. Miras eso y te das cuenta que eso está ahí, que es absoluto. Y yo también lo soy, igual que soy un animal como vosotros y un viviente como los hombres. Si yo soy capaz de vivir
esa unidad radical de todo, como expresiones diferentes del misterio de los mundos que no puedo formular, eso es cultivo de la cualidad humana profunda. Por tanto, la manera de enseñar a la gente sería enseñarles a ver la naturaleza, a vivirla en profundidad. Y ella misma te conduce a la experiencia de que, yo estoy aquí, todos sois igual, yo soy la fuente de todo eso, soy tu realidad. Y tú eres eso, como dice Luis Algalato. Te reconcilias con todo. No temes a la muerte. Te reconcilias con todo. Ves en cualquier otro humano, un animal o cosa, una forma de manifestación de la dimensión absoluta. ¿Hay paz? Total. Reconciliación. Y benevolencia. ¿Y cómo quedamos con la necesidad que está ahí? Igual colaboramos tú y yo y nosotros cuatro colaboramos para hacer tal producto con mi ciencia, la tuya, la aquella, la otra, hacemos tal producto y hace que estemos no regidos por el interés individual, sino por el interés del grupo. Y este grupo se relaciona con otro grupo de la misma manera y entonces se genera un mundo de paz, de colaboración, de interdependencia, no de competitividad, sino de interdependencia. Y eso es el paraíso. ¿Y es posible? Naturalmente que es posible. Otra cosa es que lo consigamos. ¿Por qué? En concreto en esta situación, porque hay fuerzas conservadoras que quieren mantener el patrón anterior capitalista de explotación y tal, y nos impiden que la gente lo sepa, que se escuche, que nos escuchen a nosotros. No nos quieren escuchar, no nos van a escuchar hasta que no tengan más remedio. Pero nuestra obligación es elaborar sustitutos. Nos hagan caso o no nos hagan caso.